invitado de hoy a Sin Café como Excusa es padre, es alumno, es profesor. Él solo genera toda esa estructura que conforma el sistema escolar. En su monólogo, Samurai, se reflexiona, entre otras tantas cosas, cuál es el poder de la educación. Javier Lázaro, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Arrancamos las entrevistas reflexionando sobre nuestro teatro contemporáneo. ¿Qué crees que distingue o que caracteriza al teatro del siglo XXI? Mira, yo creo que una de las características más importantes que tenemos actualmente es la temática, las temáticas. Se están afrontando temáticas muy sociales, cambio climático, prevención del suicidio, la educación, como es el caso de Samurai. O sea, yo creo que la gente, los dramaturgos sobre todo, se están implicando mucho más, porque les sale de dentro, además, de una manera natural, no de una manera artificial, pero yo creo que también todas estas voces sociales están siendo reflejadas en los textos que nos están llegando a las manos, a las productoras y por lo tanto a las obras que llegan al público, ¿no? La temática social me encanta, además, me encanta que estemos muy implicados en la sociedad, o sea, ¿no? que sea muy, muy fiel a lo que realmente está pasando en la sociedad, todo este teatro actual contemporáneo. Precisamente, como bien adelantaba, Samurai, que es esta obra que está en la Sala Tarambana en Madrid, es una obra que trata la educación. No sé cuál es el origen, cómo empezó Samurai, por qué decidís ponerla en marcha. Claro, es verdad que es algo que todos tenemos en común, ¿no? La experiencia de haber pasado por un centro educativo. Pues mira, nosotros como productora, Maise y yo, que somos los propietarios, los encargados del tinglado, esta la productora de la mercantil, queríamos hacer una obra de contenido sin duda social, de alguna temática actual, y conectamos con el dramaturgo, Ferran Joan Miquel, él es de Gerona, pero ya lo conocíamos de anteriores obras, habíamos visto textos suyos y nos encantaba todo tanto el fondo como la forma. Y le encargamos a él una obra, pero no le dijimos queremos hablar sobre la educación, no, fue tema libre, ¿no? Como las redacciones del colegio, folio en blanco, tema libre. A ver qué pasa. También porque teníamos muy claro que no queríamos limitar la creatividad del dramaturgo, ¿no? Del autor. Queríamos que él escribiera lo que quería, lo que le salía de dentro y nos pidió un par de meses y nos presentó unas primeras ideas sobre la educación de lo que luego fue Samurai. O sea, lo tuvimos muy claro y cuando leímos el primer esbozo nos encantó. Lo teníamos muy claro desde el principio que queríamos hacer esta obra. Es verdad que Samurai nos lleva a esos fallos, a esas víctimas que genera al final el sistema educativo, entre muchas comillas lo de víctimas, pero bueno, a veces sí. Sí, sí. Es una obra, siempre Ferran dice que es una obra muy oscura, que es una obra además que no tiene redención. Para nosotros tenemos claro también que el teatro, para mí también como espectador y como consumidor de teatro, no me gusta que una obra de teatro me dé la solución mesiánica a ningún problema, sino que una obra tiene que estar para plantear cuestiones, para plantear preguntas, no para dar soluciones, porque al final la solución que puede dar será la de una visión sesgada que tenga el dramaturgo, el autor, sea actual o sea una obra antigua o un clásico. Yo creo que las buenas obras son las que realmente nos hacen preguntarnos cosas y plantearnos preguntas. Y como todo en la vida, no hay nada negro y blanco y no hay ninguna verdad absoluta, sino que estamos aquí para reflexionar, que es lo más bonito que nos puede pasar después de ver una obra de teatro, ¿no? No salir indiferente de lo que hemos visto. Decir, muy bien, ya he visto la obra de teatro, venga, vamos a cenar. Y me olvido totalmente de lo que ha pasado ahí dentro. Me puede gustar, me puede disgustar estéticamente hablando, incluso me puede dar disgusto al verlo, pero que es necesario que me remueva por dentro y me haga pensar y plantearme cosas. Claro, en este caso, en realidad es como el gran fracaso del sistema escolar, que es incapaz de gestionar muchas cosas, la personalización de la educación, la salud mental de los alumnos y de los profesores, y Mm. asumir que somos incapaces de hacerlo es como un poco el gran fracaso, ¿no? De hecho, nosotros hablábamos mucho con Ferran y siempre decimos, cada vez que entra un gobierno nuevo, la educación es una cuestión de Estado, cada vez que entra un gobierno nuevo nos plantean nuevas normas sobre la educación, ya no leyes educativas, sino incluso normas sociales sobre la educación. ¿Qué queremos de nuestros niños para cuando sean mayores? Todo, nos lo plantean todo. Y la realidad, Elvira, es que es un fracaso. Siempre son un fracaso, norma, ley tras ley
es un fracaso, porque yo creo que más que un consenso político, hace falta un consenso social, un consenso como sociedad, mucho más allá de lo que es un gobierno de un color o de otro, sino como sociedad, qué queremos realmente que ocurra con nuestros jóvenes y qué queremos que ocurra en el futuro, qué futuro queremos para nuestra sociedad, porque los niños que tienen 10, 12 años serán los que nos gobiernen dentro de 20 o 30, ¿no? Gobiernen o lleven nuestras empresas y manejen nuestras vidas. Y es así, esa es la realidad. Entonces, hay un fracaso continuo, norma tras norma, y por mucho que queramos copiar a los finlandeses, da igual, es que al final te das cuenta que da igual el color político de la ley educativa de turno. Todas son un fracaso porque yo creo, bueno, esto podríamos hablar horas y horas, claro, pero ¿por qué es un fracaso? Lo primero es que los profesores no tienen ni tiempo ni medios para afrontar todo lo que se les está viniendo encima. Y curiosamente, aún así, existen decenas de planes, de objetivos transversales, no transversales, comités, jerarquías, reuniones que caen siempre en saco roto, ¿no? En realidad es como todo está lleno de grietas. Claro, al final es lo que dices tú, esa burocracia o esa burocracia diarreica que le digo yo, que es una barbaridad. Hablas con los profesores, mira, tengo una hermana que mi hermana y mi cuñado, los dos son profes de FP, o sea, todos, hables con quien hables, se pasan todo el día rellenando papeles, haciendo reuniones absurdas que no llegan a ningún lugar y no afrontan, no les da tiempo a afrontar lo más importante que es qué ocurre con los chicos, las chicas, ¿no? Qué ocurre con los alumnos y las alumnas, cómo atacar sus problemas, no solo, siempre de toda la vida. Uno no va al cole solo para aprender matemáticas o lengua o historia, va al colegio para formarse. Cuando eres pequeño, pasas tantísimas horas en las escuelas que es súper importante para formarte como persona en el futuro. Y entonces les tienen a los pobres profes ahogados en papeleos y lo dices tú, y reuniones y comités y previsiones y planes de estudio y proyectos. ¿Qué ocurre si un niño le pasa algo físicamente, psicológicamente? Hay que activar, todos son planes que activar. Y no podemos, y perdemos mucho el cara a cara también, el vis a vis con los alumnos, ¿no? Con los niños y las niñas. Y a la vez también hay veces que tendemos como sociedad como a cargar mucho a los profesores, ¿no? A lo mejor le estamos exigiendo demasiado. Un profesor tampoco es, o sea, no es Jesucristo, no va a abrir las aguas, no, no se les puede pedir todo, no se les puede exigir todo. También tienen unos límites y sus responsabilidades educacionales llegan hasta donde llegan. Claro, claro. O sea, a ver, la educación primero empieza en las familias y en las casas. Y luego, evidentemente, se deriva hacia los colegios porque pasan muchas horas. Pero no les podemos pedir a los profesores, primero, que lleven a cabo el trabajo que no les corresponde y luego que lleven a cabo un trabajo para el cual no están preparados. Los profesores no son psicólogos, no son psicólogos y esto es muy importante y la gente no lo entiende. Y no lo entiende la sociedad y no lo entienden muchos padres, muchas madres. Sí, por supuesto, pero hay mucha gente que no entiende que el profesor de su hijo no es un psicólogo ni un psicopedagogo. Entonces, si les estamos obligando a asumir unas funciones incluso pedagógicas que no son las suyas, les supera. Y claro, son personas, son seres humanos. Y si ven a un niño o una niña sufrir y no pueden hacer nada, se sienten terriblemente frustrados, claro. Precisamente la obra se fundamenta en un parricidio y un matricidio cometido por un menor y casualmente en la semana que se estrenó la función en Madrid ocurrió un caso muy similar que, bueno, ha conmocionado a la sociedad en general y entiendo que a vosotros particularmente. Además, Elvira, fíjate que hay frases, empezamos a llamarnos Ferran y yo, y Mais, los tres nos llamábamos. Mira lo que ha pasado, qué fuerte. Y nosotros estrenando justo en Madrid, en la Tarambana, la obra. Pero es que hay frases que son exactamente iguales de las de la obra. O sea, hay 3 o 4 frases que declaró el menor en la primera declaración que hace a la Guardia Civil, que es que son clavadas textuales a lo que en un momento dice el menor a través de mí, dice el menor en la obra. Y nos quedamos, pero no. Bueno, hubo un momento que decíamos, pero ¿qué hacemos? O sea, porque va a ser muy duro empezar a decir estas frases. Y digo, la gente va a pensar, bueno, esto lo han metido esta semana, es nuevo este texto, porque es que es repetido entrecomillado, es entrecomillado. Mi padre me decía que era un inútil, que no servía para nada, es que estas frases están clavadas en la obra de Samurai.
Y fue muy bien también que tuvimos justo el coloquio, porque organizamos justo ese día el coloquio con el público y la verdad es que se comentó. Salió, es que fue inevitable, salió, claro, salió en el coloquio y lo comentamos. Sí. Fue una escena especialmente extraña para mí ese día, claro. Pues extraña porque yo estaba metido y ya decía, bueno, es que estoy diciendo lo que acaba de pasar, lo que acaba de salir en la televisión, que es un poco durillo, pero bueno. Claro, es uno de esos casos que al final nos lleva otra vez a un fracaso de la sociedad, ¿no? Cómo pensar, "Jo, estos casos a lo mejor sí que se podrían evitar". Además, es que yo creo, y lo comentábamos también, que es muy importante para afrontarlos reconocer que están en la sociedad. No los asesinatos, pero sí estas situaciones psicológicas de los menores que no llegan a tales extremos, obviamente, menos mal, madre mía, no llegan a tales extremos, pero que sí que están en una situación de desamparo y de angustia tremenda, ¿no? Y yo creo que hay que afrontarlos. El problema muchas veces, yo creo que se puede hablar de todo en esta sociedad y se debe hablar de todo. También hablamos de la prevención del suicidio, ¿no? Que ocurre con los adolescentes y el suicidio que está disparado. ¿Se habla o no se habla? Yo creo que se tiene que hablar. El tema es cómo hemos de afrontar esta conversación, sino no desde un momento, desde la prensa amarilla o del una manera sensiblera y la tele grabando en casa del niño o de la madre y tal, sino con un discurso responsable y maduro, ¿no? Y que hable realmente la gente que sabe de esto, pero yo creo que se debe hablar. Lo primero que se hay que hacer para afrontar un problema, nos lo han explicado toda la vida, es poder hablarlo y afrontarlo. Pero sí que existe, es que Elvira, es que estas situaciones se están dando psicológicamente, insisto, no a tal extremo. De hecho, Samurai habla de todo esto a través de la historia de un profesor que, bueno, desde fuera parece algo cínico, pero en realidad por dentro, en su interior, rige un cierto sentido de su propio código de honor con el que intenta desafiar el sistema educativo. Tiene esa cosa como de intentar luchar. Sí, él continuamente se está haciendo el harakiri, nosotros decimos en la obra, porque él sufre un problema de adolescente que no diremos, porque si no haremos demasiados spoilers, pero sufre un problema, arrastra un problema de la adolescencia y este problema lo ha encapsulado, no lo ha podido o no lo ha querido tratar psicológicamente. ¿Y qué ocurre? Que llega mayor y como todo nos pasa también, es una situación muy real, si no curamos nuestros problemas y nuestras situaciones emocionales, pues cuando somos mayores somos reflejo de lo que hemos ido creciendo, de la situación que hemos ido viviendo. ¿Qué le ocurre a Jorge, a nuestro samurái, nuestro protagonista? Que como no ha afrontado todo esto que le ha pasado, hay un momento en su vida que hace una enmienda a la totalidad y decide que la única manera de afrontar todo esto, todas sus situaciones, luchando contra el mundo, luchando contra la sociedad y trinchando todo lo que tiene alrededor. Y por lo tanto, da igual al centro educativo al que llegue, porque él siempre es un profe interino, va de colegio en colegio, dando tumbos, da igual al centro educativo al que llegue, que él lo que se dedica es a buscar las grietas y hacerlas más grandes y trincharlo todo. Claro, y al final eso lo que pasa, lo que hace es que el propio sistema educativo en cierta forma le excluya y le aparte. Claro, porque él plantea, una de las grandes virtudes de la obra es que no es una película americana, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, no es Hollywood. Para mí es un gran logro de Ferran. Él plantea realmente y busca las grietas y dice las grandes verdades del sistema educativo. Venimos hablando, ¿no? Cuando tú me preguntas, Elvira, las grandes verdades. Lo que pasa, claro, lo dice de una manera tan especial y ataca todo lo que tiene alrededor que parece, como dices tú, que es un cínico, que es un borde, que es un mal bicho, pero claro, les está diciendo a la cara todo lo que no quieren oír, Es un poco el guardián entre el centeno. tal cual, tal cual. Sí, sí. Al final entiendo que no es un texto nada fácil, en tu caso además siendo un unipersonal, porque tienes que ser capaz de recrear todo el sistema educativo en una sola, en un momento, ¿no? En un espacio y con un solo actor. Sí, lo teníamos muy claro desde el principio, que queríamos que fuera un monólogo también que le enriqueciera mucho, pero teníamos que enriquecer mucho lo que es el espacio escénico, porque queríamos, al querer reflejar el sistema educativo, no nos podíamos quedar solo en el personaje, en Jorge, sino que tenía que salir un director, tenía que salir una jefa de estudios, tienen que salir los chavales, en algún momento dado también los chavales, ese juego con los chavales, tiene que salir también
el parricidio y el matricidio, ¿no? La noticia. Esto creó una pléyade, ¿no? Una suerte de personajes, creo que son unos 7 u 8, que en algún momento dado aparecen en la obra y soy siempre yo el que los hace, lógicamente. Es Em, interesante ver cómo este personaje, Jorge, tiene algo de que en el fondo sigue teniendo como esa rabia y esa frustración adolescente, un poco, esa cosa de no conformismo. Sí, él se quedó enganchado allí, ¿eh? Él se quedó enganchado a la adolescencia. Decimos, el trabajo que hemos hecho también y un poco el trabajo con una psicóloga súper agradable que nos ha acompañado también un poco. Decimos siempre que los adolescentes, sobre todo en la infancia y la adolescencia, si tienen estos problemas psicológicos se pueden llegar a encapsular. Se encapsulan en el cerebro, como ese trauma se queda encapsulado y no evolucionas. Sinceramente, no evolucionas. Por mucho que crezcas físicamente, tu edad crece, tu cuerpo crece, pero tu mente no. Entonces, el único medio, y esto es lo que le pasa a Jorge, ha encapsulado ese trauma y se ha quedado clavado en esos 14 años, en sus 14 años. Por lo tanto, como dices tú, tiene actitudes adolescentes, de la energía que tiene, la fuerza que tiene, para bien y para mal. Entonces, ¿cuál es su manera de intentar luchar contra esto? A través de la huida y a través de la violencia verbal, ¿no? Normalmente violencia verbal. En el caso de Jorge no hay una violencia física, pero sí verbal. Y la huida, pues a través del alcohol, por ejemplo, que pasa mucho Mm. también, ¿no? Eso es muy real, ¿no? El tema del alcohol. Como huida y un poco también como autodestrucción. Tal cual. Sí, sí, porque él, al hacer la enmienda a la totalidad, él sabe que no tiene, o sea, él no tiene solución, por eso se quiere hacer el harakiri. Él se está preparando es un kamikaze, ¿no? Que el otro día también hablaba con una persona me decía, es un kamikaze, él no tiene ninguna intención de salvación, él no quiere salvarse, lo tiene clarísimo, que él está llamado a la autodestrucción, ¿no? Entiendo que para prepararte este personaje, comentabas ahora una psicóloga nos ha acompañado, claro, entiendo que hay que hacer una visión muy 360 para entender el personaje y entender realmente cuál es el momento del sistema educativo, que hay veces que sí, cuando eres estudiante te afecta mucho no sé qué, luego a lo mejor cuando tienes hijos te implicas más o menos, pero hay un periodo de la vida que nos olvidamos un poco como si con nosotros no fuera la cosa. Y yo estaba en ese periodo. Antes de preparar el papel, es verdad que yo estaba en ese periodo ya te haces adulto, tenemos un crío, pero está en ese, que también los ha pasado ya la infancia, por lo tanto ya estamos en un momento de la vida en el que efectivamente yo ya había pasado ese periodo y yo estaba muy olvidado, tenía muchas cosas muy olvidadas. Siempre digo que esta obra me ha venido fenomenal para recordar un montón de situaciones que me pasaban a mí cuando era joven, no malas, digo un montón de situaciones que me planteé yo y también de comparar qué ocurría en los años cuando yo estaba, pues en los años 80, cuando yo estaba en pleno sistema educativo incorporado, y qué ocurre ahora, ¿no? En el 2021, 22, 23, 24, qué ocurre, qué diferencias hay, qué similitudes también hay, qué no ha cambiado, qué ha cambiado. Entonces, todo eso me ayudó muchísimo y me enriqueció mucho a la hora de preparar el personaje. Porque claro, como decimos, yo a veces soy Jorge de 40 y pico años, pero a veces soy un director y a veces me voy más hacia los chicos, hacia los chavales de 14 años, ¿no? Entonces, para que realmente todo esto fuera cierto, hubiera verdad, hubiera realidad en los personajes, me tenía que poner muy en la piel, entonces estudiar también un poco en cada caso en qué situación se encuentran o en qué momento se encuentran ahora, en el 2024, los chicos, los centros educativos, los profes, un director más mayor preparado para la jubilación. ¿Qué ocurre con ese director preparado para la jubilación que ya no quiere líos, que no quiere problemas, tal, ¿no? Un poco todo eso. Al final, en el fondo, Samurai es una función casi para alumnos y profesores. Nosotros, aquí en Cataluña, hemos hecho varias funciones para profesores, solo para profesores, y ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien, con luego coloquios posteriores, incluso hicimos una también para pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, porque nos la pidieron y funcionó súper bien. Y ahora, y gracias a la Tarambana en marzo, nos lanzamos a hacer también funciones para alumnos y profesores. Pedimos que fueran alumnos de segundo de bachillerato, gente que tuviera ya 17 años, para que entendieran bien el mensaje, que no se confunda el mensaje. Creemos que gente de la ESO es demasiado joven. Eso creemos nosotros, con toda nuestra humildad y protegernos mucho y proteger mucho de que no se malentienda la obra, ¿no? El mensaje.
Porque claro, hay parricidio, hay matricidio, hay Jorge lo trincha todo, les dice a los profesores de todo. Bueno, entonces Muy complejo. estamos un poco inquietos y con muchas ganas también de probarla con alumnos en marzo. Javier Lázaro, protagonista de Samurai, que está, como decíamos, en la Sala Tarambana de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acercado a esta obra. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, estáis muy invitadísimos.